Buenas tardes. Esta es una clase de química destinada a los alumnos de la carrera de técnico superior en farmacia para primer año del Instituto Superior Dr. Ramón Carrillo, y el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es química orgánica. La química orgánica o química de los compuestos orgánicos es la parte de la química que estudia los compuestos que forma el carbono cuando reacciona frente a los demás elementos químicos. La gran cantidad de compuestos que forma el carbono cuando reacciona con otras sustancias o con otros elementos es tan grande que necesariamente se tiene que estudiar por separado. Entonces es por eso que nace una de las ramas de la química, que es específicamente la química orgánica. Bien, los compuestos orgánicos en sí tienen una serie de características que los diferencia del resto de los compuestos. Por ejemplo, son mucho más reactivos que los compuestos inorgánicos, ya que, por ejemplo, de un alcohol se puede obtener un aldehído, un éter, un éster, un alcoholato, etc. Por otro lado, también la velocidad de reacción de los compuestos orgánicos es mucho más rápida o más lenta, que la de los compuestos inorgánicos, ya que, por ejemplo, si hacemos reaccionar una sustancia que contenga cloro en forma iónica con otra sustancia que contenga algún otro ion, como ser plata, la reacción es prácticamente instantánea y se forma un compuesto, un precipitado que se denomina cloruro de plata. En cambio, cuando reacciona, supongamos un alcohol, ya vamos a ver más adelante qué es un alcohol, reacciona un alcohol con un ácido carboxílico. Esta reacción tiene una característica interesante, ya que es una reacción reversible. Esto forma un compuesto que se denomina éster y además se obtiene como subproducto agua. Esta reacción es una reacción, en comparación con las reacciones que forman los compuestos inorgánicos, una reacción particularmente lenta. Además es una reacción de equilibrio, es decir, que recorre una serie de estados en uno y otro sentido. Por eso se dice que es una reacción reversible. Otra característica que tienen los compuestos orgánicos es que son poco resistentes a los agentes físicos en general, especialmente al calor. Estas reacciones, debido a su lentitud, deben ser aceleradas artificialmente por el uso o la aplicación de sustancias que se denominan catalizadores. Bien, bueno, también son sensibles a la acción de la luz, son fáciles de oxidar y reducir. Y como dato podríamos decir que en el cuerpo humano el oxígeno representa más o menos un porcentaje que debe estar rondando entre los 60 o 70%. El oxígeno, entre un 60 o un 70% del cuerpo humano es oxígeno. Le sigue en porcentaje el carbono. Esto estamos hablando porcentaje en peso, alrededor del 18 al 20%. Después tenemos hidrógeno en una proporción de alrededor del 8 a 10%, y el resto del porcentaje son otras sustancias, ¿sí?, entre las cuales figuran muchos minerales como cobre, zinc, magnesio, azufre, etc. Son los llamados oligoelementos. Bien, entonces, el carbono en la clasificación periódica forma parte del grupo 4B. En el grupo 4B se encuentra el carbono junto a otros elementos como ser el carbono, el silicio, tenemos el germanio, el estaño y el plomo, ¿sí? Bueno, todos estos elementos tienen una configuración electrónica externa que es NS2, NP2. Bien,
Esto vamos a ver después que es una característica interesante, ya que de acuerdo a esta configuración electrónica, el carbono debería actuar con valencia 2 y formar compuestos divalentes cuando reacciona frente a otros elementos químicos, pero ya vamos a ver que en la mayoría de los compuestos también actúa con valencia 4, y eso se va a deber especialmente a un proceso que se denomina hibridación, por la cual el carbono se presenta con valencia 4 en prácticamente un 90 o 95% de los compuestos que forma. El carbono en forma elemental se presenta como diamante y grafito en la naturaleza, combinado en el carbonato de calcio, es un mineral al cual se conoce como mármol. También está presente en el dióxido del carbono de la atmósfera y en prácticamente todo lo que es materia orgánica. Tiene 3 isótopos, ya vamos a ver después con más detalle lo que es un isótopo: el carbono de índice de masa 12, el carbono de índice de masa 13 y el carbono de índice de masa 14. El más abundante es el carbono de índice de masa 12. El carbono 14 se forma en la atmósfera en condiciones bastante particulares y se utiliza como medio de datación para estimar la edad de aquellas cosas que han dejado de pertenecer al ciclo biológico. Son conocidos los métodos de datación de edad de objetos antiguos por el método del carbono 14. Bien, también vamos a decir que en cuanto al carbono en particular, su número atómico es 6, si ustedes miran la tabla periódica, y van a ver que su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p6. Entonces, si nosotros dibujamos las casillas cuánticas correspondientes a esta configuración electrónica, recuerden que las casillas cuánticas son una representación gráfica de la manera en que están distribuidos los electrones en los distintos niveles energéticos. En el primer nivel de energía tenemos 2 electrones en el subnivel S. En el nivel 2 tenemos 2 subniveles, subnivel S y subnivel P. En el subnivel 2S tenemos 2 electrones, y estos 2 electrones que hay acá me equivoqué, puse 6, pero es 2, porque al ser el carbono número atómico 6 tiene que tener 6 electrones. Estos 2 electrones se distribuyen uno en cada uno de estos casilleros y tiene un orbital vacío. Bien, entonces, como les decía anteriormente, de acuerdo a esta configuración electrónica, el carbono en la mayoría de los compuestos que forma debería actuar con valencia 2 porque tiene 2 electrones desapareados. Sin embargo, en la mayoría de los compuestos en realidad actúa con valencia 4 porque esa es una de las características del carbono en los compuestos orgánicos. Esto se debe a lo siguiente: la energía de la reacción, cuando el átomo de carbono está formando compuestos frente a un átomo de cualquier otro elemento, hace que uno de estos electrones del subnivel 2s pase a ocupar el orbital vacío del subnivel P. Entonces se forman 4 orbitales híbridos en los cuales en cada uno de los casilleros habrá un electrón desapareado. Estos orbitales se llaman orbitales o reciben el nombre de sp3 porque están formados por un electrón del orbital S y 3 electrones del orbital P. Entonces, este proceso se denomina hibridación del carbono y es la razón por la cual el carbono actúa con valencia 4 en la mayoría de los compuestos que forma. Es decir, que al tener 4 electrones desapareados, tiene que completar la cantidad de electrones de 8, de acuerdo a lo que dice la regla del octeto, y de esa manera completar su nivel electrónico más externo. Bien, entonces el hecho de que el carbono tenga valencia 4 es una de las características del carbono en los compuestos orgánicos que vamos a enumerar a continuación. Entonces, una de las características del carbono en los compuestos orgánicos es que es tetravalente, es decir, que siempre actúa con valencia 4, siempre tiene que saturar 4 valencias. Es decir, si nosotros hacemos una representación gráfica,
El átomo de carbono tiene que ser siempre tetravalente, es decir, que debe saturar 4 valencias. Otra característica del carbono en los compuestos orgánicos es que puede formar cadenas lineales, ¿sí? Puede formar cadenas lineales de hasta 60 o 70 átomos de carbono, depende del compuesto. También forma cadenas ramificadas, es decir que en algún lugar de la cadena podemos tener una ramificación o más de átomos de carbono. También puede formar cadenas cerradas o cíclicas que se denominan. Dibujemos un compuesto cíclico como este. Después vamos a ver el tema de la nomenclatura. Bueno, entonces estas vendrían a ser las características más importantes del carbono en cuanto a sus características. También se puede decir que los átomos de carbono, como ustedes verán en estas cadenas lineales, ramificadas o cíclicas, siempre están saturando una sola valencia, pero también pueden haber enlaces dobles o enlaces triples entre átomos de carbono. Después vamos a ver que esto corresponde a un tipo de compuestos que se denominan hidrocarburos no saturados. También se puede decir algo acerca de cuándo un átomo de carbono es primario o es secundario o terciario. Un átomo de carbono primario es un átomo como este, por ejemplo. ¿Por qué? Porque intercambia, como este que está acá en el extremo de la cadena, porque intercambia una sola valencia con un átomo de carbono vecino. En cambio, el que está marcado acá es un átomo de carbono secundario, ya que intercambia 2 valencias con 2 átomos de carbono que están ubicados a ambos laterales. Si observamos este átomo de carbono que figura acá, de donde sale una ramificación, ese tipo de átomo de carbono se denomina carbono terciario, porque intercambia 3 valencias con 3 átomos de carbono que están en las proximidades. También si agregamos acá otra ramificación, este átomo que anteriormente era terciario ahora pasa a ser cuaternario porque intercambia 4 valencias con átomos de carbono que están en las proximidades. Bien. Vamos a ver ahora unas funciones que se denominan funciones, grupos funcionales. Y la primera función que vamos a ver es la función hidrocarburo, que es el tema de hoy. Vamos a ver los hidrocarburos y dentro de los hidrocarburos vamos a ver específicamente lo que son los alcanos. Los hidrocarburos, vamos a anotar acá, son compuestos orgánicos que están compuestos o formados, hidrocarburos. Son compuestos que están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno que se unen entre sí formando cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Los hidrocarburos pueden ser de cadena abierta o de cadena cerrada. Los hidrocarburos de cadena abierta, dentro de los hidrocarburos de cadenas abiertas, es decir, que no forman un ciclo, vamos a poner acá una especie de clasificación, cadena abierta. Los hidrocarburos de cadena abierta, a su vez, se clasifican en saturados y no saturados. Dentro de los saturados es donde se encuentran clasificados los alcanos, que va a ser de los compuestos que nos vamos a ocupar hoy. Y dentro de los no saturados se encuentran los alquenos y los alquinos. Ahí está. Ya vamos a ver que la diferencia estructural entre alcano y alquino está dada básicamente en el tipo de unión que se presenta entre átomos de carbono y en la cantidad de enlaces que hay entre esos átomos.
Bien, después tenemos los hidrocarburos de cadena cerrada. Cadena cerrada o cíclicos. Y dentro de estos podemos tener los isocíclicos y también los heterocíclicos. Bien, entonces en principio los hidrocarburos se clasifican de esta forma: cadena abierta y cadena cerrada. Dentro de la cadena abierta tenemos los saturados y los no saturados. Dentro de los saturados a su vez están los alcanos. Dentro de los no saturados los alquenos y los alquinos. En los de cadena cerrada se destacan los isocíclicos, ¿sí?, entre los cuales están, por ejemplo, los compuestos aromáticos o compuestos bencénicos, y los heterocíclicos, que aparte de carbono pueden tener alguna otra sustancia. Bien, entonces borremos esta parte de acá y dejemos solamente la que corresponde a los alcanos. Entonces, los alcanos, ¿qué vienen a ser? Los alcanos son hidrocarburos que están formados básicamente por carbono e hidrógeno, y la característica fundamental que tienen es que entre átomos de carbono hay un enlace o ligadura simple, ¿sí? Enlace simple. ¿Qué quiere decir un enlace simple? Es algo que ya hemos visto cuando hemos analizado en la parte de química inorgánica. Hemos analizado el tema de las uniones químicas y hemos visto que un enlace simple corresponde a un par de átomos que hace de nexo entre, un par de electrones, perdón, que hace de nexo entre ambos átomos. La fórmula general de los alcanos es, la vamos a poner por acá, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Esa vendría a ser la fórmula general de los alcanos. Ahora bien, ese subíndice que tiene nos indica, esa letra N nos indica cuál es el número de átomos de carbono que están presentes en la cadena, y el subíndice 2N más 2 nos indica cuál es el número de átomos de hidrógeno que forman parte de esa cadena. Comencemos a ver cuáles son los componentes de los alcanos. Si N es igual a 1 y yo reemplazo ese 1 acá donde dice N, vamos a obtener, para el caso del carbono, un solo átomo de carbono. Recuerden que cuando no tiene subíndice es porque hay por lo menos un átomo. Si reemplazamos 1 acá, tendríamos 2 por 1, 2, más 2, 4. Entonces tengo el alcano más chiquito, que está formado solamente por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Esto que hemos escrito acá es lo que se denomina una fórmula molecular, que solamente indica cuál es la cantidad de átomos de cada elemento que están presentes en la cadena, ¿sí? Si dibujamos una fórmula desarrollada, vamos a tener un átomo de carbono unido por enlace simple a cada uno de los átomos de hidrógeno que forman parte de este compuesto. Este primer componente de los alcanos se denomina metano. Es decir, los 4 primeros alcanos tienen nombres particulares. Si N es igual a 2, ustedes observen que si N es igual a 2 y nosotros lo reemplazamos donde dice N en la fórmula general, vamos a obtener esta otra fórmula molecular. Carbono 2, acá tendríamos 2 por 2, 4 más 2, 6. Hidrógeno 6. Bien, entonces borremos esta parte de acá, porque ahora nuestro compuesto tiene 2 átomos de carbono y 6 hidrógenos. Entonces a esto le agreguemos un átomo de carbono y le agreguemos la cantidad de hidrógenos que corresponde. Entonces ustedes ven que esta fórmula desarrollada tiene exactamente la cantidad de átomos de carbono que figura en la fórmula molecular más la cantidad de hidrógenos, que en este caso es igual a 6. Observemos que la unión o ligadura entre los átomos de carbono es un enlace simple. Este otro compuesto donde la cantidad de átomos de carbono es igual a 2 se llama etano.
También observemos lo siguiente. Esta fórmula que está acá es una fórmula que se denomina fórmula desarrollada. Podemos escribir una fórmula más sintética. La escribamos en principio acá. Tenemos dos átomos de carbono unidos por enlace simple. Y después la cantidad de hidrógeno que están unidas a este átomo es 3. Entonces esa la podemos representar directamente así. Y lo mismo de este lado. Este carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno. Esos 3 átomos de hidrógeno los representamos de esta forma. Entonces, acá tenemos 3 tipos de fórmulas. Una fórmula molecular, una fórmula desarrollada y esta otra que se denomina fórmula semidesarrollada. Entonces, a partir de ahora vamos a utilizar solamente esta, ya que por razones de espacio con moléculas de gran número de átomos de carbono no nos alcanzaría la pizarra para poderlos representar. Entonces el metano es este, el etano vendría a ser ese que está dibujado ahí. Sigamos entonces con la cantidad de átomos de carbono. Si reemplazo 3 acá y acá, la fórmula molecular correspondiente sería carbono 3 y acá tendríamos 2 por 3, 6 más 2, 8. Entonces observen una cosa interesante acá en estas fórmulas moleculares. A medida que vamos avanzando en la cantidad de átomos de carbono que forman parte de la molécula, el número de átomos de carbono crece regularmente de uno en uno. 1, 2, 3. Y la cantidad de átomos de hidrógeno también crece de esa forma. La diferencia que hay en la cantidad de átomos de hidrógeno en cada compuesto es de 2. De 4 pasamos a 6, de 6 pasamos a 8 y así sucesivamente. Para n igual a 4, entonces acá tendríamos carbono 4, hidrógeno 10. Para n igual a 5, la fórmula molecular sería carbono 5, hidrógeno 12. El alcano de 3 átomos de carbono recibe el nombre de propano. Y el de 4 átomos de carbono tiene el nombre siguiente, butano. Entonces los 4 primeros miembros de la serie tienen nombres particulares. Y a partir del de 5 átomos de carbono en adelante ya se nombran con un prefijo que indica la cantidad de átomos de carbono y la terminación característica de los alcanos. Entonces, el de 5 átomos de carbono pasaría a llamarse pentano, ya que el prefijo penta es el que nos indica la cantidad de átomos de carbono que hay en la cadena. Las fórmulas semidesarrolladas serían las siguientes. Para el propano tenemos 3 átomos de carbono unidos por ligadura simple y ya hemos visto que en los extremos de la cadena tenemos siempre 3 hidrógenos. La unión o ligadura simple está acá. Este carbono del medio satura, es un carbono secundario, satura 2 valencias, una con cada carbono de los extremos. Y para llegar a 4, que es el número de enlaces que tiene que formar, porque es tetravalente, solamente se necesitan 2 hidrógenos. Entonces ustedes, si cuentan los carbonos, son 3, lo que responde a la fórmula molecular, y la cantidad de hidrógeno es 8. 3 más 3, 6 más 2, 8. Para el de 5 átomos de carbono, lo dibujemos por acá, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Los carbonos de los extremos siempre van a tener 3 hidrógenos unidos a él. ¿Por qué? Porque saturan una valencia con el carbono vecino. Lo mismo va a pasar de este lado. Y los carbonos interiores, como saturan 2 valencias, una con cada carbono que está a su lado, van a saturar las valencias restantes con hidrógeno. Por lo tanto, las fórmulas semidesarrolladas serían estas que están acá, ¿sí? Bien, entonces para n igual a 6, hagamos una fórmula molecular más, carbono 6, hidrógeno 14. Esto recibiría el nombre de hexano. Ya no hagamos la fórmula molecular. El de 7 átomos de carbono tendría una fórmula molecular que es 7, 16. Su nombre sería heptano, porque el prefijo hepta es el que indica la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena. Para n igual a 8, la fórmula molecular sería carbono 8, hidrógeno 18. Su nombre sería octano. Para n igual a 9, la fórmula molecular es carbono 9, hidrógeno 20.
Esto se llama nonano. El prefijo nona es el que indica que hay 9 átomos de carbono en la cadena. Para n igual a 10, tendríamos carbono 10, hidrógeno 22, decano. El prefijo deca es el que indica la cantidad de átomos de carbono. Deca significa 10. Una década es un periodo de 10 años. Un decálogo es una lista de 10 frases o citas. Bien, entonces con esto ya tenemos algo importante, que es la fórmula general de los alcanos, de la cual podemos deducir en función del número de átomos de carbono cuál es la fórmula molecular correspondiente a cada uno de los términos que forman esta serie. Y recordemos siempre que los primeros 4 términos de esta serie tienen nombres particulares, y a partir del de 5 átomos de carbono se nombran con un prefijo que indica la cantidad de carbonos que tiene el compuesto y con la terminación característica de los alcanos. Bien, ahora vamos a ver el tema de la nomenclatura, pero especialmente referido a aquellos compuestos que tienen 3 o más átomos de carbono en su estructura, pero que además poseen una o más ramificaciones. Borremos esta parte de acá y veamos lo siguiente. Acá yo tengo el metano. Si yo a esa molécula de metano le quitamos un átomo de hidrógeno, su fórmula desarrollada quedaría así, es decir, con una valencia libre. También la podemos escribir de esta forma, como hidrógeno 3, carbono, y con una valencia sin saturar. Entonces, cuando este grupo aparezca en forma de ramificación en algún alcano que tenga una cantidad de átomos de carbono más grande, esto pasa a ser un radical orgánico y recibe el nombre de metilo. Ustedes observen que la raíz del nombre es prácticamente la misma y se le cambia esta terminación por esta otra, ¿sí? Esto viene a ser un radical metilo. Lo mismo ocurre con el de 2 átomos de carbono. Si nosotros a esta molécula de etano le quitamos uno de estos hidrógenos, la fórmula, dibujemos la fórmula semidesarrollada directamente, la fórmula semidesarrollada que quedaría sería esta. Serían 3 hidrógenos, un carbono y un carbono con 2 átomos de hidrógeno porque le hemos quitado uno, y nos quedaría una valencia sin saturar. Entonces, este compuesto, cuando aparezca en forma de ramificación en algún alcano que tenga una o más ramificaciones, recibe el nombre de etilo. Observen que la raíz de esa ramificación es la misma raíz que tiene el compuesto, pero le cambiamos la terminación por la terminación ilo. Y lo mismo pasaría con el caso del propilo. Ustedes observen que acá hay una cosa interesante, porque nosotros para hacer o para generar, si se puede utilizar esa palabra, un radical que aparezca como ramificación, podemos quitarle un hidrógeno del carbono del extremo o un hidrógeno del carbono que está a mitad de la cadena, o sea, del carbono secundario. Entonces, en el caso del propano, podemos tener 2 radicales. Uno en donde le vamos a quitar un carbono del extremo de la cadena. Por lo tanto, el carbono del extremo va a quedar con una valencia sin saturar. Pero también podemos hacer lo mismo. Acá nos está faltando un carbono. Ahora sí. También podemos hacer lo mismo exactamente si le quitamos un hidrógeno del carbono que está en el centro de esta estructura. Entonces, el nombre de los radicales en este caso sería propil, también se lo denomina N-propil o propil-N, queriendo decir que es un propilo normal. En cambio en donde hemos obtenido la ramificación o el radical quitando el hidrógeno del carbono secundario, esto se llama isopropilo. Bueno, entonces
donde tenemos una valencia sin saturar en el extremo de la cadena, N-propil o propil normal, y el otro se llama isopropilo o isopropil. De la misma forma se pueden generar radicales del butano, que sería butilo, habría un isobutilo, del pentano y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahora vamos a ejemplificar cómo se hace, y de paso vamos a aprovechar para enunciar las reglas de la nomenclatura, cómo se hace para ponerle el nombre a un compuesto orgánico, en este caso un hidrocarburo del grupo de los alcanos, que tenga una o más ramificaciones en su estructura. Borremos esto. Supongamos entonces que a nosotros nos den un compuesto como este. Tenemos carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno y acá una cadena. Ahí está. Entonces, nuestro objetivo es deducir cuál es el nombre que tiene este compuesto. Es un alcano que tiene una sola ramificación. Entonces, cuando nosotros tenemos ramificaciones, si esta ramificación no estuviese, la valencia esta que está acá estaría saturada con un hidrógeno y sería en ese caso un butano. Pero como tiene una ramificación en el segundo carbono de la cadena, tenemos que ver de qué manera hacemos para ponerle el nombre. Bueno, de acuerdo a las reglas de la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la nomenclatura, o sea, el nombre que se le debe dar a estos compuestos, está reglamentada de la siguiente forma. En primer lugar, hay que contar o hay que buscar cuál es la cadena más larga. Acá, ¿cuántas cadenas tenemos? Si yo tomo esto como cadena principal y esto como ramificación, entonces la cadena más larga tendría 4 átomos de carbono. Pero también hay otras cadenas acá. Yo puedo tomar esto como ramificación y mi cadena larga podría ser esta de acá. Entonces también tendríamos una cadena de 4 átomos de carbono y en ese caso esta sería la ramificación, ¿sí? Otra cadena que hay sería esta. Así, una cadena de 3 átomos de carbono y todo esto vendría a ser una ramificación. Entonces acá tenemos por lo menos 3 cadenas. Entonces nosotros tenemos que elegir de esas 3 cadenas cuál es la cadena principal. ¿Cuál vendría a ser la cadena principal? La cadena principal es la cadena más larga. Por lo tanto, acá hay 2 cadenas principales. Esta, tomando esto como ramificación, o si no, esta de acá, tomando el primero de los átomos de carbono como ramificación. Por razones de comodidad, tomemos como cadena principal esta que está acá, y esto vendría a ser entonces una ramificación. Bien, una vez que está identificada la cadena principal, después tenemos que numerar la cadena. Para numerar la cadena se toma el siguiente criterio. Se numera la cadena de tal forma que a la ramificación le toque el número más pequeño posible. Nosotros podemos numerar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si nosotros numeramos de derecha a izquierda, tendríamos 1, 2, 3 y 4. Al carbono que tiene la ramificación le tocaría el número 3. Pero si numeramos en sentido contrario, tendríamos 1, 2, 3 y 4. Al carbono que tiene la ramificación le tocaría el número 2, y ese es el número más chico. Por lo tanto, la numeración correcta vendría a ser esta. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Esos numeritos chicos que hemos puesto debajo de cada átomo de carbono es la numeración del carbono. Entonces acá resulta de que la ramificación está en el carbono número 2. Es uno de los 2 carbonos secundarios que tiene este compuesto. ¿Cómo hacemos para nombrarlo? La regla dice que en primer lugar se nombra la ramificación. ¿Cómo se llama esta ramificación? Es esta que tenemos acá. Se llama metilo. Pero también tengo que indicar en qué lugar de la cadena se halla o se encuentra esa ramificación. Esta ramificación se encuentra en el carbono número 2. Su nombre es metilo o metil, también podemos ponerlo como metil porque de esa manera es más conocido. 2-metil, y a continuación se coloca el nombre de la cadena principal. Nuestra cadena principal tiene 4 átomos de carbono. Tengo metano, etano, propano, butano. Entonces el nombre de este compuesto es 2-metil butano. Bien, entonces
Esas vendrían a ser las reglas de la nomenclatura. En primer lugar, se elige la cadena principal, que viene a ser la cadena más larga. En segundo lugar, se numera la cadena de tal forma que a la ramificación o a las ramificaciones, si hay más de una, le toquen los números más pequeños posibles. A continuación, se nombra la o las ramificaciones, indicando en qué átomo de carbono se encuentra, y por último se nombra la cadena principal. Por lo tanto, tenemos este nombre, 2-metilbutano. También podemos proceder a hacer el paso inverso, vendría a ser de esto, ya que a partir del nombre yo tengo que ser capaz de reconstruir la estructura o decir a qué estructura corresponde. Es decir, dada una estructura, colocarle el nombre, o si no, dado el nombre del compuesto, hacer la estructura correspondiente. Vamos a hacer otro ejemplo. Borremos esto de acá. Este lo dejemos como está. Le vamos a agregar una cadena por este lado. Y le vamos a agregar un carbono también por este lado. Bien. Entonces acá tenemos otro compuesto al cual le tenemos que poner el nombre según las reglas que acabamos de enunciar. En este caso, procedemos de la misma forma, es decir, tengo que elegir primero la cadena más larga para que esa sea mi cadena principal. Entonces acá vamos a tomar la cadena, esta que está así horizontal, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, aunque ustedes observen que también si yo tomo esto como cadena principal, esta puede ser mi cadena principal y estos dos, las ramificaciones. Pero tomemos, por razones de comodidad, la cadena horizontal. Entonces tenemos 5 átomos de carbono en nuestra cadena principal. Este compuesto va a ser un pentano. Ahora bien, tengo que numerar la cadena. Cuando yo numere la cadena, a cada átomo que tiene ramificación le va a tocar un número, entonces tengo que elegir la combinación más pequeña. Si numeramos de derecha a izquierda, tendríamos 1, 2, 3, 4. Los carbonos que tienen ramificaciones les tocarían los números 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Si yo numero en sentido contrario, tengo 1, 2, 3 y 4. Le tocaría la combinación 2, 3. Carbono 2 y carbono 3. Entonces la combinación más baja de números es esta. Por lo tanto, esa viene a ser la numeración correcta. Es decir, numeramos en el sentido convencional de izquierda a derecha. 1, 2, 3, carbono 4 y carbono 5. Bien, entonces ya hemos elegido nuestra cadena principal, ya la hemos numerado, tomando el criterio de que a las ramificaciones les toque siempre el número más pequeño posible, y ahora tenemos que nombrar este compuesto. Entonces, de acuerdo a lo que dice la regla, en el carbono 2 tengo un radical metilo o metil. En el carbono 3 también tengo un radical metilo o metil. Y mi cadena principal es un pentano. Pero ustedes observen que acá ocurre lo siguiente. Si nosotros tuviésemos una cadena más larga y con muchos radicales metilo como ramificación, tendríamos que nombrar muchas veces el radical metilo. Entonces, lo que se hace es escribirlo de la siguiente manera. Como tengo dos radicales metilos, yo puedo escribir dimetil. Cuando en el nombre de un compuesto orgánico con ramificaciones figura el prefijo di y a continuación el nombre del radical, dimetil, eso significa que hay dos radicales metil. ¿Dónde están? Hay uno en el carbono 2 y otro en el carbono 3. Entonces tengo 2,3-dimetil. Escrito así de esa manera significa lo siguiente. Hay dos radicales metilo, ¿dónde están? Uno en el carbono 2, otro en el carbono 3. Y mi cadena principal es una cadena de 5 átomos de carbono, por lo tanto, el nombre de la cadena principal es este. 2,3-dimetil-pentano. Ese es el nombre completo, de este compuesto orgánico, en este caso un alcano, que tiene ramificación. Hemos ejemplificado con una sola ramificación, con dos ramificaciones iguales, también pueden ser con dos ramificaciones diferentes. También sobre esta misma estructura, hagamos otro ejemplo, modifiquemos de nuevo este dibujito, pero mantengamos la base, carbono, hidrógeno 2, a ver,
carbono, hidrógeno 2. Pongamos carbono, hidrógeno 2. Y carbono, hidrógeno 3. Ahí está. Y acá vamos a poner 2, 2 y 2. Ahí está, una cadena bastante larga. Bueno, acá vamos a borrar esto. Borremos los números también. Bueno, acá resulta de que nos dan un compuesto como este, una cadena bastante larga y que tiene dos ramificaciones. Ambas ramificaciones son diferentes, pero ya las tenemos perfectamente identificadas acá. Como siempre tenemos que ver o decir cuál es la cadena más larga que tenemos. Acá tengo la lineal, es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. También tengo, tomando esto, otra cadena con 7 átomos de carbono. Y hay otra cadena más que vendría a ser esta. Esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos dos cadenas de 7 átomos de carbono y una cadena de 6 átomos de carbono. Entonces vamos a tomar por comodidad esta, la lineal, la horizontal vendría a ser, y veamos entonces cuál vendría a ser la numeración correspondiente en este caso, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si nosotros numeramos en sentido de derecha a izquierda, sería 1, 2, 3, a este carbono le tocaría el número 4, 5, 6 y a este otro le tocaría el número 6. Eso sería numerando de derecha a izquierda. Ahora, numerando de izquierda a derecha, ¿sí?, vendría a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces observen que la combinación numérica más baja es esta. Por lo tanto, tenemos que numerar de izquierda a derecha. Bien, es decir, la numeración en el sentido convencional. Tengo 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y carbono 7. Bien, entonces ya tenemos identificada nuestra cadena principal, que es la cadena más larga que hay. Tenemos numerada la cadena y podemos comenzar a nombrar el compuesto. Acá tengo un radical metilo que está en el carbono 2, por lo tanto, el nombre va a comenzar de esta manera, 2-metil. En el carbono 4 tengo otro radical que es diferente. Este radical de 2 átomos de carbono, que se llama etilo o etil, vamos a poner 4-etil, y por último vamos a ver cuál es la cadena principal. La cadena principal tiene 7 átomos de carbono, por lo tanto, el nombre de este compuesto termina con esta palabra, heptano. El nombre completo de este compuesto con ramificaciones viene a ser 2-metil, 4-etil, heptano. ¿Bien? Bueno, entonces, hagamos un ejercicio más del tipo de los ejercicios con trampa que siempre aparecen por ahí en algún lado. Borremos esta parte. Dejemos esta parte de acá, ahí está. Y veamos qué nombre le pondríamos a este compuesto. Observen que es un poco engañoso porque nosotros podríamos tentarnos de decir, bueno, esta que sea mi cadena principal, tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Por lo tanto, estas otras dos que aparecen acá vendrían a ser ramificaciones. Pero ocurre de que si yo tomo esto como cadena principal, esta cadena de acá, o sea, no necesariamente la cadena principal tiene que ser una cadena horizontal, puede ser una cadena que tenga muchos vericuetos. Si ustedes cuentan esto como cadena, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en esta cadena tengo 6 átomos de carbono. Y en esta cadena horizontal tengo solamente 5. Por lo tanto, acá la cadena principal es esta que arranca acá, dobla para este lado y acá tenemos dos ramificaciones, ¿sí? Entonces, numeremos en el sentido convencional, que parece ser la numeración correcta, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Ahí está. Es la combinación más baja, porque si numerásemos a partir de acá, a este carbono o a esta ramificación le tocaría el número 3. Bien. Entonces acá tengo dos radicales que son iguales, un radical metilo.
tengo uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4. Por lo tanto, esto se va a llamar 2,4-dimetil o dimetilo. Y la cadena principal tiene 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, corresponde a un hexano. Ahí está. Entonces, ese es el nombre completo de este compuesto que tiene ramificaciones. Recuerden que no siempre la cadena horizontal es la cadena principal o la cadena más larga. Tenemos que ver si las otras cadenas, que pueden estar en cualquier dirección y tener una o más ramificaciones. En este caso, obviamente, la cadena más larga va a ser todo esto, ¿sí? Bien, entonces hagamos un ejercicio del mismo tipo, pero vamos a reconstruir la estructura a partir del nombre. Supongamos que nos dicen, bueno, escribir la fórmula semidesarrollada del siguiente compuesto. 2,4-dimetil, dimetil, 3-etil, octano. Ahí está. Esto nos va a salir una cadena bastante larga, ya que al ser un octano vamos a tener 8 átomos de carbono. Bueno, en realidad no es tan complicado, porque justamente las reglas de nomenclatura se han utilizado para abreviar la bibliografía, ya que es más fácil escribir el nombre de un compuesto que imprimir una estructura que tenga una cantidad bastante grande de átomos de carbono y ramificaciones en su estructura. En este caso tenemos que comenzar por acá. Si es un octano, tiene 8 átomos de carbono en su estructura, así que vamos a dibujar 8 átomos de carbono. La dibujemos en forma horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después la vamos a numerar en cualquier sentido, ¿sí? La numeremos así: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Bien, entonces lo primero que hicimos fue colocar tantos átomos de carbono como nos indica el nombre del compuesto. Después la numeramos en sentido convencional y después vamos a esta parte de acá. Dimetil, ¿qué significaba? Significa que tenemos 2 radicales metilo en la estructura. ¿Dónde están? Hay uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4. Por lo tanto, en el carbono 2 vamos a poner un radical metilo o metil, que ya sabemos que es este que está acá. En el carbono 4 también ponemos un radical metilo. Y ya tenemos ubicados los radicales metilo. Dimetil son 2 radicales metilo. Uno en el carbono 2, otro en el carbono 4. En el carbono 3, que es este de acá, tenemos un radical etilo. Etilo o etil. Y el radical etilo es este que está acá. Entonces lo dibujamos. Es carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. Entonces ya tenemos hecha esta parte. Ahora bien, como es un alcano, sabemos que las uniones o ligaduras entre los átomos de carbono son uniones o ligaduras simples. Entonces tenemos que empezar a saturar las uniones entre los átomos de carbono con enlaces simples. Y como además sabemos de que cada átomo de carbono, esa es una de las características del carbono en los compuestos orgánicos, tiene que saturar solamente 4 valencias, entonces vamos saturando las valencias de cada carbono con hidrógeno. El primer átomo de la cadena tiene una sola valencia saturada con el átomo que le sigue. Por lo tanto, para tener sus 4 valencias saturadas, tiene que tener 3 hidrógenos. El carbono número 2, que es un carbono terciario, tiene 3 valencias saturadas, 1, 2 y 3. Para tener sus 4 valencias saturadas, ¿cuántos hidrógenos le faltan? 1. Entonces, le dibujamos un solo átomo de hidrógeno. Lo mismo ocurre con el carbono que le sigue y con el carbono número 4 también. Entonces, ustedes observen que se debe cumplir esto. Básicamente que el carbono, al ser tetravalente, solamente debe saturar 4 valencias. Si ustedes dibujan en una estructura con un átomo de carbono que tiene saturada 3 valencias o tiene saturada más de 4, eso es un error conceptual
Este carbono, el número 5, tiene 2 valencias saturadas, por lo tanto, para saturar las 4 le faltan 2 hidrógenos. Lo mismo hacemos con el carbono 6 y con el carbono 7. Ambos tienen solamente 2 valencias saturadas. Para tener sus 4 valencias saturadas le ponemos 2 hidrógenos a cada uno. Y el último, el del extremo, tiene una sola valencia saturada con el carbono número 7. Por lo tanto, para tener sus 4 valencias saturadas necesita 3 hidrógenos. Entonces, de esta manera, a partir del nombre, hemos podido reconstituir o mostrar o ser capaces de escribir la estructura de este compuesto que tiene 3 ramificaciones, 2 iguales y una que es diferente. Bien, entonces con esto damos por terminado el tema de los alcanos. En la próxima clase vamos a ver algo de alquenos y las reglas de nomenclatura que veamos en la próxima clase son las que vamos a utilizar prácticamente para todos los otros compuestos orgánicos que vamos a ver a continuación, que van a ser los compuestos oxigenados. Vamos a ver los alcoholes, los aldehídos, la cetona, los ácidos carboxílicos y todos los compuestos derivados de reacciones entre ellos, ¿sí? Entonces vamos a dejar, como siempre, un poco de tarea para que hagan en casa y me lo manden al correo a partir del día sábado. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Les voy a dar 3 estructuras a las cuales ustedes tienen que ponerles el nombre. El primer compuesto es este. A ver, 1, 2, 3. Dibujemos uno más. Ahí está. Bueno, ese es el primer compuesto. El segundo compuesto. Recuerden que a esto ustedes tienen que ponerle el nombre de acuerdo a las reglas de nomenclatura que acabamos de ejemplificar. Algunos ejercicios son fáciles de hacer. Otros tenemos que pensar un poquito. Bien, entonces a estos 3 compuestos cuyas estructuras están representadas acá, tenemos que ponerles el nombre. Y los otros ejercicios son a partir del nombre del compuesto, tienen que hacer las correspondientes estructuras. Entonces vamos a tener 2,3 dimetil 3-etil hexano. Ejercicio 5. Y por último, vamos a tener el 2-metil 3-isopropil octano. Acá vamos a hacer un pequeño cambio, hagamos 4. Ahí está. Bueno, entonces para los 3 primeros ejercicios, a partir de la estructura, tenemos que poner el nombre y en los otros 3
a partir del nombre que tiene el compuesto, tenemos que armar su estructura. Bueno, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima clase.